Contanos qué es lo que pasa o se está hablando en los Estados Unidos, en el Departamento de Estado, sobre el crecimiento de Milei. El tema de Milei irrumpió la semana pasada acá en Washington, durante las reuniones de primavera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que congregan a muchos analistas, muchos inversores de bancos de inversión, de Wall Street, de empresas que invierten fuera de la Argentina y también funcionarios, ¿no? Es una ocasión en la cual acá en Washington hay charlas, obviamente, sobre los problemas que tiene la economía global, los desafíos que enfrenta el mundo a futuro, pero también hay reuniones privadas que se dan en paralelo donde se discute las realidades específicas de cada país. Obviamente la Argentina, como está en un año electoral clave, crítico para el futuro del país, el país sigue obviamente caído un poco del mundo, sobre todo para los mercados financieros, porque la Argentina no tiene acceso a los mercados financieros, pero sí la elección genera mucho interés y fue el tema central de las charlas que hubo acá en Washington sobre la Argentina. Y ahí el factor que irrumpió, que es un factor nuevo que no existía antes, es Javier Milei, ¿no? Acá en Estados Unidos, estuve hablando la semana pasada con analistas, con inversiones, con gente de fondos de inversión de Wall Street, que están mirando con preocupación el avance de Milei en las encuestas. Hasta acá la elección de la Argentina se veía como una contienda entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, con Juntos por el Cambio mejor posicionado por la muy baja popularidad, el muy bajo nivel de aprobación que tiene el gobierno de Alberto Fernández. Pero ahora, con el deterioro de la economía y con la irrupción de Milei, se abre un escenario mucho más incierto. Por acá se está empezando a ver de que cualquier desenlace en la elección puede ser posible, incluso Milei en segunda vuelta, con el peronismo afuera de esa segunda vuelta, o incluso Milei eventualmente también ganando en una segunda vuelta, si es que este avance que se ha visto en las encuestas, que llegó hasta acá, hasta Washington, Sí. empieza a arraigarse y empieza a cobrar todavía un poco más de fuerza. A ver, tratemos de entender cómo fue que se lo plantearon. ¿Se lo plantearon directamente a Massa? ¿Quién se lo planteó a Massa, esta cuestión del crecimiento en las encuestas de Milei? No es que se lo plantearon a Massa, ¿no? Massa tuvo su propia agenda acá, con reuniones en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial. Tuvo una reunión también antes, ¿no?, de venir a Estados Unidos con la vicesecretaria de Estado, Wendy Sherman, que después, como vos sabés, fue a Buenos Aires, tuvo una agenda muy cargada en Buenos Aires. Bueno, según nos contaron el equipo económico, en ese encuentro con Sherman se habló de política. En ese encuentro con Sherman, Sherman quiso saber cómo estaba la situación política, cómo llegaba la Argentina a la elección. Y ahí Massa planteó que, lo que un poco se sabe, ¿no?, lo que se ve, que las dos principales coaliciones, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, están encerrados en una disputa por ver quién va a liderar y quién va a ser los candidatos. Otras figuras que vinieron a Washington y que estuvieron en Estados Unidos esta semana, Hernán Lacunza, de Juntos por el Cambio, Alejandro Katterberg, de Polerquía, también tuvieron en sus discusiones muchas preguntas acerca de cómo llega la Argentina a la elección, cómo llegan las coaliciones a las primarias presidenciales y si puede darse esta situación en la cual Javier Milei termine siendo un jugador mucho más importante de lo que se preveía a principios de año. Estamos pendientes de eso y también de la negociación con el fondo. Está con nosotros Martín Tetaz y está prestando mucha atención a lo que estás contando, Rafa. Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va? Estamos renegociando con el fondo, ¿verdad? Esta es una nueva etapa, Rafa. Quiero aprovecharte así porque tenés toda la información caliente de lo que pasa en la economía. Sí, es un poco volver a foja cero sin volver a foja cero, por lo menos el fondo y el gobierno no van a decir que vuelven a foja cero, ¿no? El programa que firmó Martín Guzmán hace un año, como ustedes ya saben, ya se fue retocando en cada una de las revisiones que el gobierno hizo con el Fondo Monetario Internacional. Sí. La última revisión, que se aprobó hace muy poquito, hace 2 semanas, a principios de abril, fue la más profunda. Se tocó la meta de acumulación de reservas para este año por el impacto de la sequía. Lo que terminó de arreglar Massa en este viaje acá a Washington es un poco reconocer que el impacto de la sequía ha sido mucho más profundo de lo que se preveía hace unos meses, que en las palabras del equipo económico, la sequía es un game changer, cambia el juego, cambia un poco el panorama. Y para sostener el programa para adelante y para que el programa recupere un poco el papel de tratar de sostener, de anclar a la economía en el año electoral,
van a renegociar todo el programa económico. Esto significa que se pone todo arriba de la mesa. Pueden cambiarse las metas de déficit fiscal, pueden volver a tocarse las metas de acumulación de reservas, pueden adelantarse desembolsos, ¿no? El cronograma de desembolsos previsto originalmente también. ¿Desembolsos del Fondo para la Argentina? ¿Decís? Desembolsos del Fondo ¿Puede llegar para a darnos plata para el fondo? tratar de cubrir el bache, cubrir el déficit de dólares que dejó la sequía. Y también se prevé, va a haber más asistencia de los organismos internacionales, del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Esto, María Laura, de alguna manera es dos cosas. Por un lado es el reconocimiento, como te decía, del impacto de la sequía, pero también es un sinceramiento de que el programa, tal como estaba escrito, tal como se había pactado, las proyecciones del programa, las metas del programa, los objetivos que se había planteado el Fondo Monetario con el gobierno, ya eran incumplibles. Claro. De alguna manera es un reconocimiento tácito del fracaso del programa, también de la fragilidad de la economía argentina y del impacto de la sequía. Y el Fondo y el gobierno ahora se van a sentar de vuelta a tratar de negociar un esquema macroeconómico que ayude solamente a sostener el país y a sostener la economía hasta las elecciones presidenciales. Ya nadie se plantea un plan de estabilización, ya nadie se plantea, te diría, un plan que permita empezar a romper con la inercia inflacionaria que tiene la Argentina. Claramente eso va a quedar para el próximo gobierno, ¿no? Lo que está ahora en juego es evitar un derrape mayor de la economía y asegurar que la Argentina transite estos próximos meses muy inciertos, muy tensos, muy picantes con la campaña presidencial ya a tope, con la mayor tranquilidad posible. Gracias, Rafa, siempre. Muchas gracias. Cuídense. Igualmente. Está Martín Tetaz acá.